¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal de YouTube? En esta ocasión pues, no he subido un video relacionado a un tema contable ni fiscal, sino que relacionado acerca de la historia de Nicaragua. ¿Por qué este tema? Porque dada la circunstancia o la realidad actual en la cual nosotros estamos viviendo, he visto muchos comentarios y videos en las redes sociales que hablan acerca de que en el gen del nicaragüense está el conflicto y la guerra. Entonces yo voy a demostrar a través de esta pequeña investigación que hice cuántas intervenciones ha tenido Nicaragua desde su independencia de Centroamérica hasta la actualidad. Quien me ayudó, ¿verdad?, a hacer la presentación fue mi hijo Brian, y yo me dediqué a hacer la investigación acerca de toda la información recopilada de la historia de Nicaragua. Nicaragua proviene del náhuatl Nic Anahuac, significa hasta kilos de Anahuac, una lengua nativa originaria de México. Otra versión considera que la palabra Nicaragua deriva del nombre de Nicarao, un jefe amerindio de los niqueranos, que era un cacique o también llamado monarca. Cristóbal Colón descubrió la costa caribe de Nicaragua un 12 de septiembre de 1502. Gil González Dávila, otro explorador de conquista, llegó a tierra nicaragüense entre 1522 y 1523, pero solo se dedicó a bautizar y a robarse todo el oro. No fundó nada, ya que tuvo muchos problemas con el cacique Iriangén y Nicaragua. Hasta en 1524, donde llegó Francisco Hernández de Córdoba, enviado por el gobernador de Castilla, Pedro Arias Dávila, y este primero fundó las dos primeras ciudades: Granada, a orillas del lago Cocibolca, y León, Santiago de los Caballeros, a orillas del lago Solotlán. Pedro Arias Dávila hizo gala de un extremado salvajismo en búsqueda de recursos y esclavos, acompañado todo esto de epidemias que estaban despoblando Nicaragua. Durante el periodo colonial, Nicaragua formó parte de la Capitanía General de Guatemala, y un 15 de septiembre de 1821 se sentían los aires de independencia de Centroamérica en la ciudad de Guatemala. Se convoca una reunión coordinada por el jefe político de Guatemala, Gabino Gainza, y se declara la independencia vía una junta provisional consultiva, de la que forma parte como ministro de Hacienda Miguel Larrainaga, nacido en Telica, León. A continuación vamos a detallar cuál ha sido el listado de los jefes supremos y presidentes de Nicaragua a través de la historia desde su independencia de Centroamérica. El primer jefe supremo del Estado de Nicaragua fue el granadino y conservador Manuel Antonio de la Cerda, asumiendo poder el 10 de abril de 1825. Su vicepresidente Juan Argüello conspiró contra él y lo derrocó al año siguiente. Argüello estableció a León como capital de Nicaragua, pero Granada se negaba a reconocerla. Otro jefe supremo nicaragüense fue Dionisio Herrera, que su periodo fue entre 1830 y 1833. Luego le sucede José Núñez, de 1838 a 1841, y Nicaragua optó por separarse de la Federación Centroamericana. El 12 de noviembre de 1838 se estableció la primera constitución política de Nicaragua, que declaraba la soberanía de la nueva nación. El mandato para esta fecha duraría 2 años para el periodo presidencial. Entre 1838 y 1853 fue un periodo de caos político y social que imponía la rivalidad de leoneses y granadinos. En 1853 fue elegido como presidente de Nicaragua el conservador Fruto Chamorro. En esta misma fecha se decide dejar a Managua como capital de Nicaragua. A Fruto Chamorro se le conoce como el primer presidente de Nicaragua, ya que había quedado atrás el periodo de directorio y se establecía el periodo presidencial por un periodo de 4 años. En 1856, siendo presidente de Nicaragua Patricio Rivas,
fueron invadidos por filibusteros, los cuales le dan la presidencia a Fermín Ferrer. Fue la primera invasión o intervención que tuvo Nicaragua. Luego, ese mismo año, le ceden la presidencia a William Walker, pero el cual es expulsado en 1857 por el gobierno binario Chachagua de dos presidentes, Tomás Martínez, un conservador, y Máximo Jerez, un liberal. El 15 de abril de 1858 se firmó en Costa Rica el llamado Tratado Cañas-Jerez como una solución a la creciente tensión limítrofe que existía entre los dos países. Luego vendrían los denominados 30 años de los conservadores. En 1859 a 1863, el presidente conservador fue Tomás Martínez. No habiendo legalidad para reelegirse, se convierte nuevamente en presidente, venciendo a la insurrección del liberal Máximo Jerez y del conservador Fernando Chamorro, pudiendo gobernar así hasta 1867. Entre 1867 y 1871, el presidente fue Fernando Guzmán, otro conservador. Continuando así la inestabilidad política, una nueva guerra civil se solucionó con la intervención de los Estados Unidos. Ya tenemos la segunda intervención a través de la historia. Luego, entre 1871 y 1875, el presidente fue otro conservador de nombre Vicente Quadra. Posteriormente, entre 1875 y 1879 fue Pedro Joaquín Chamorro, otro conservador. Entre 1879 y 1883 fue Joaquín Zavala, otro conservador. Estamos hablando del periodo conservador. Luego, en 1883 y 1887 el periodo fue Adán Cárdenas, de tendencia conservadora. Luego, en 1887 y 1889, el presidente fue Evaristo Carazo, tendencia conservadora. Luego, en 1889 y 1893, el presidente fue Roberto Sacasa, también de tendencia conservadora. Todo este periodo de los 35 años de los conservadores estuvo marcado por la vigencia del sufragio censitario. ¿A qué se refería esto? Que debías estar inscrito en un censo electoral siempre y cuando contaras con ciertas características económicas, sociales o educacionales. La normalidad fue interrumpida por el levantamiento del militar liberal José Santos Zelaya, que puso fin a las más de 3 décadas de los conservadores. En 1894 incorpora la costa caribe como parte de Nicaragua. Entre el periodo de 1893 y 1909, el periodo presidencial de José Santos Zelaya, ejerciendo un gobierno ilustre porque promulgó leyes, códigos, reglamentos, se le consideró como un periodo dictatorial. Porque a la fecha, ¿verdad?, conocemos todavía el código mercantil, prácticamente promulgado desde esa fecha. El 10 de octubre de 1909 hubo una rebelión en la costa caribe liderada por el general Juan José Estrada Morales, gobernador liberal de la costa atlántica, lo cual le hace dimitir a Santos Zelaya con ayuda del gobierno de los Estados Unidos vía nota Knox. También se le puede considerar como otra intervención de parte de los Estados Unidos. En 1910 la Asamblea Nacional designó como presidente al liberal José Madrid, pero no era del agrado de los Estados Unidos, por lo que sucede inmediatamente vía asamblea José Dolores Estrada, 1910-1911. El 29 de julio de 1912 estalló una nueva sublevación liderada por dos generales, Luis Mena Vado, de tendencia conservadora, y Benjamín Celedón, de tendencia liberal, lo que se denominó como la Guerra de Mena. Hubo un caos tal que Estados Unidos tuvo que intervenir hasta 1925. También se le conoce como otra intervención, la que hubo prácticamente en el periodo de Adolfo Díaz, que también era de tendencia conservadora, de 1912 a 1917. Igual para el caso del presidente Emiliano Chamorro, que su elección fue de 1917 a 1921. En 1925 se elige como presidente a Carlos Solórzano, de tendencia conservadora, y como vicepresidente a Juan Bautista Sacasa, de tendencia liberal. Este mismo año, Emiliano Chamorro se alza en armas contra el gobierno y para aplacar la rebelión lo nombran jefe de la fuerza pública.
En 1927 vuelve a haber otro conflicto político en contra de Adolfo Díaz, que vuelven a enviar marines a los Estados Unidos porque el liberal Sacasa quería retomar el poder a través del general Moncada. Y es el tiempo donde aparece Augusto C. Sandino. Augusto Sandino le pide a Moncada que lo arme para dar la batalla contra Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz, pero no pudieron derrocar a Adolfo Díaz, presidente que sucedió a Carlos Solórzano, y llega a un acuerdo entre los del conflicto y Estados Unidos para dejar gobernar a Díaz hasta 1929. Idea que no le pareció a Augusto Sandino y exigió la salida de los extranjeros del país. Estados Unidos pidió a Sandino que depusiera las armas y él de manera contundente contestó: no me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. De ahí deriva la frase, ¿verdad?, que hasta la fecha se usa como consigna. Fue un hombre, Augusto Sandino fue un hombre insurrecto, por eso en 1928 Henry Barbusse le llamó el general de hombres libres. El general Moncada lo eligen presidente y toma posesión el 1 de enero de 1929. Moncada sigue colaborando con la persecución de Sandino. Luego, Sandino viaja a México a pedir financiamiento, pero cuando regresa en 1930 se encuentra que los Estados Unidos había formado una Guardia Nacional para combatir la guerrilla. En las elecciones de 1933 escogen presidente de Nicaragua a Juan Bautista Sacasa, así que hubo mucha presión del pueblo para que las tropas de los Estados Unidos abandonaran el país, gracias a toda la lucha de Sandino. Al irse las tropas de Estados Unidos, Sacasa y Sandino hicieron un acuerdo de paz, pero la Guardia Nacional era dirigida por Anastasio Somoza, quien continuaba la represión contra las tropas de Sandino. El 21 de febrero de 1934, Sandino es fusilado en compañía de dos generales, Humansor y Estrada. El padre de Sandino escuchó los disparos cuando lo mataron, ya que había sido apresado junto con él. La familia Somoza gobernó Nicaragua desde 1936 a 1979. Anastasio Somoza García era sobrino político del presidente Sacasa, por lo tanto su parentesco con el actual presidente le impedía ocupar el cargo de la presidencia. Pero con alianza y apoyo de los Estados Unidos logra llegar a la presidencia en 1936 y su familia se mantendría en el poder hasta 1979. Anastasio Somoza, de tendencia liberal, fue presidente de 1936 a 1947 y de 1950 a 1956. En el intervalo de 1947 a 1950, el presidente fue el señor Víctor Manuel Román, tío de Anastasio Somoza García. Entonces él nunca abandonó el poder, siguió siempre mandando desde abajo. Una de las oposiciones y críticos más fuertes fue el notable Pedro Joaquín Chamorro, editor de Diario de la Prensa, el más popular del país. De reputación internacional, continuó el rechazo a la violencia y prácticamente lo hicieron intocable para el régimen. En el periodo de 1950 a 1956, Anastasio Somoza García fue prácticamente justiciado. Luego le sucedió su hijo mayor,
Luis Somoza Debayle, de 1956 a 1963. Al terminar este periodo, la mamá de los Somoza sugirió que mejor dejaran el poder mientras bajaba la intensidad posterior a la muerte de Anastasio Somoza García. Como pudieron ver en el video, justiciado por el lunes Rigoberto López Pérez, un poeta que ajustició a Somoza un 21 de septiembre de 1956. Luego, la oposición liberal fue pronto eclipsada por las marxistas de carácter radical. Después se convierte en presidente René Chic, 1963-1966, pero en 1966 muere de un infarto y asume Lorenzo Guerrero. El 13 de abril de 1967 muere Luis Somoza por un infarto y en mayo de 1967, ese mismo año, asume la presidencia Anastasio Somoza Debayle. Y él estuvo dirigiendo el país del 67 a 1972 y luego de 1972 a 1974. Pero, continuando en el poder, tuvo que, un 17 de julio de 1979, abandona Nicaragua y asume la presidencia Orcullo Maleaño, el cual de igual manera, ¿verdad?, se exilia. Ahí vemos el otro periodo presidencial que tuvo Anastasio Somoza Debayle, del 74 al 79, donde él puso su renuncia con presión del pueblo de Estados Unidos y también partió al exilio, donde fue ajusticiado en Uruguay. ¿Cómo nace el Frente Sandinista de Liberación Nacional? En 1961, los jóvenes políticos Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges Martínez y Silvio Mayorga, inspirados en la idea de Augusto Sandino, fundan el FSLN y emprenden una lucha insurreccional contra la dictadura de la familia Somoza. Los gobiernos de Somoza siempre contaron con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, pero el FSLN emprende una lucha incansable para derrocar al tirano bajo tres tendencias. La primera tendencia era la guerra popular prolongada, que propugnaba una lucha en la montaña. La segunda tendencia era proletaria, era la suma de los obreros y los campesinos para que derribaran la tiranía. Y la tercera tendencia insurreccional tercerista llamaba a armarse al pueblo. Uniendo las tres tendencias fue donde murió Carlos Fonseca Amador un 8 de noviembre de 1976 en Boca de Piedra, Sinica, Huaslala, que no pudo ver cómo se derrocó el gobierno de Somoza. En 1978 consiguen dar un golpe magistral contra la dictadura al llevarse a cabo el operativo denominado La Chanchera, en el cual se toman el edificio del Palacio Nacional, lo cual tuvo mucho significado, más la ofensiva guerrillera y la presión internacional, además de la presión del presidente Jimmy Carter y de la OEA. Logran derrocar a Somoza encontrándose todo el pueblo victorioso en la Plaza de la Victoria un 19 de julio de 1979. Una vez derrocado a Anastasio Somoza Debayle, el FSLN formó una junta de gobierno con la cual pretendía gobernar, pero Estados Unidos reorganiza con los restos que quedó de la Guardia Nacional y forma la Contra. Comienza otra lucha armada contra el nuevo gobierno de izquierda, que también se le puede considerar como otra intervención a través de la Contra. Estados Unidos actuaría directamente en acciones de guerra y sería llevado ante el Tribunal Internacional de la Haya. Nicaragua desde 1984 a 1986 recibía apoyo de la Unión Soviética, pero cuando este comenzó a reestructurarse económicamente, el FSLN se debilitó y no tuvo otra opción que aceptar nuevas elecciones presidenciales en febrero de 1990, donde resulta victoriosa la señora Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la UNO, la Unión Nacional Opositora, y toma posición el 25 de abril de 1990. El comienzo de este periodo presidencial se caracterizó por un clima tenso y de mucha incertidumbre, ya que había mucha gente armada y el FSLN pretendía gobernar desde abajo. Y así lo hicieron, ya que ellos tenían el respaldo de las organizaciones de masa y del Ejército Popular Sandinista fundado por ellos mismos y tenían una excelente organización.
Así que tuvo que buscar estrategias para desarmar a la resistencia y a la contra, otorgando títulos agrarios, indemnizando y hasta ofreciendo cargos dentro del Estado. Y los que no se sometieran se les iba a tratar como banda delictiva. Doña Violeta ejerció un periodo presidencial con mucha dificultad, inestabilidad social, económica y sobre todo política, entre 1990 y 1996. Dependiendo excesivamente de la cooperación extranjera. Posteriormente, se eligió al señor Arnoldo Alemán en 1997 al 2001. En esa ocasión fueron 23 partidos políticos los que participaron en las elecciones y se eligió el 20 de octubre de 1996, saliendo victorioso la Alianza Liberal del PLC, liderada por su candidato Arnoldo Alemán, obteniendo un 51.3% de votos, y como segunda fuerza el FSLN con 37.75% de votos. De los 23 partidos que compitieron, 19 de ellos no llegaron ni al 0.60% del total de votos. En octubre de 1998, Nicaragua fue impactada con pérdidas humanas, ecológicas y materiales debido al huracán Mitch, que tuvo calificaciones de proporciones bíblicas. Durante el periodo de Arnoldo Alemán, la corrupción se convirtió en un problema sistemático que llegó a alcanzar niveles comparables con los del somocismo: quiebra de bancos, mega salarios en ejecutivos, los tarjetazos, la chinampa, Canal 6, la Huaca, el uso excesivo de los créditos fiscales en la DGI. Fue un gobierno excesivamente corrupto. El pacto de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, estos dos partidos políticos se repartieron el poder de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional. El pacto resolvió el conflicto legal de la piñata. Además de eso, dejó abiertas las puertas para la introducción de una reforma constitucional y electoral que perpetuaría en el poder a los dos partidos políticos. Luego se dan las elecciones y un 10 de enero del 2002 toma la presidencia Enrique Bolaños Geyer hasta el 10 de enero del 2007. Enrique Bolaños fue un presidente con una tímida actuación, pero sobrevalorado sobre su rectitud y honestidad, ya que no hubieron nexos que lo involucraran con la corrupción del presidente Arnoldo Alemán. Enrique Bolaños gana las elecciones en 2001 con un contundente 56.3% de los votos y Ortega obtiene un 42.3%. Bolaños se encargó de enjuiciar al expresidente Arnoldo Alemán y a Byron Jerez, exdirector de la DGI, pero hundió a Nicaragua en una crisis del servicio energético. Era un caos totalmente trabajar para esa época porque no había energía eléctrica. Luego regresa al poder el FSLN, Daniel Ortega, un 10 de enero del 2007 hasta el 2011. A mí me parece, a mi juicio, de manera personal, creo que en el 2007, en las elecciones del 2006, ¿verdad?, cuando él toma posesión en el 2007, sí fueron unas elecciones completamente limpias, ¿verdad?, porque lo que hizo el Partido Liberal fue dividirse y eso fue lo que aprovechó el FSLN para llegar a la presidencia. Ya en el 2012-2016, sí, ya estaba un poco con dudas, ¿verdad?, las elecciones, ya ni se diga del 2017 a la actualidad. Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, Chontales, Nicaragua. Su mamá se llamaba Lidia Saavedra y su papá Daniel Ortega Cerda. Sus hermanos Humberto Ortega, quedó vivo, férreo, ahora enemigo del actual presidente, Camilo Ortega, muerto en combate en 1978, y una hermana mujer que se llamaba Germania Ortega. Como él regresa al poder, ¿verdad?, y lo tenemos como presidente. Esto es parte de toda la historia de Nicaragua, ya que se enfocó básicamente en el descubrimiento de Nicaragua, posteriormente en la firma de la independencia de Centroamérica. Luego hay que darle mérito a José Santos Zelaya como el que creó, ¿verdad?, los primeros decretos, leyes, reglamentos para
el sustento legal. Posteriormente, ¿verdad?, se creó la Guardia Nacional, que estaba dirigida por Anastasio Somoza García. Luego llegó a ser presidente. Vemos ahí también a Sandino y su grupo armado, que luchó contra la intervención de Estados Unidos. Posteriormente, ya en los 80, después del 79, que se formó la Junta de Reconstrucción Nacional, liderada por Daniel Ortega Saavedra. En el 90, que se eligió como la primera presidenta mujer en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Luego en el 96, que se le entregó el gobierno a Arnoldo Alemán, un gobierno excesivamente corrupto. Luego Enrique Bolaños asumió en el 2001. Y por último tenemos al actual presidente Daniel. Extraje una información de 1990, ¿verdad?, donde menciona que el cardenal Miguel Obando, que es degradante cualquier tipo de regalo que pretenda influir en la decisión del voto, porque la conciencia no se vende, la conciencia reflexiona. Fueron palabras del cardenal Obando en 1990, donde en su homilía dio la parábola de la víbora, ¿verdad?, donde incitaba, ¿verdad?, a votar de manera vertical para no retroceder. Y las palabras que en la actualidad se conocen, ¿verdad?, en varios videos que sale el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, que la ideología siempre termina en dictadura. Entonces esto ha sido un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido en Nicaragua desde su independencia de Centroamérica. Entonces, en resumen, le puedo decir que han habido 6 intervenciones de Estados Unidos: en 1856, 1871, 1909, 1925, 1927 y entre el periodo de 1985 y 1988, para tener 6 intervenciones de Estados Unidos, que hasta la fecha, como lo ha dictado la historia, han sido la única manera de resolver los problemas que hasta la fecha tenemos. Esto ha sido un compartir, ¿verdad?, este espacio de este video, y espero le sea de mucha utilidad. Nos vemos.